Bueno, les invito a abrir sus Biblias, por favor. En Mateo capítulo 28. Vamos a hacer una pausa en las parábolas, pensando que hoy se celebra Pascua, pensando en la muerte y en la resurrección, sobre todo en este día domingo del Señor. Así que vamos a estar viendo Mateo capítulo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión, versículos 16 al 20. Mateo 28, leemos versículos 16 al 20. Leo la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo a morir por nosotros, como cantábamos. Gracias por la cruz de tu Hijo. Gracias porque Él ha recibido la ira que nosotros merecemos recibir por nuestros pecados. Pero también te damos gracias, Padre, porque tú le has resucitado de los muertos. Como cantábamos, la tumba ya está vacía. Jesús ha sido exaltado por sobre todas las cosas, y un día delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Gracias. Gracias por esa preciosa cruz. Gracias por esa preciosa resurrección. Y queremos rogarte, ahora tiempo, tú nos hables por medio de tu palabra, que podamos contemplar las implicaciones de la resurrección en nuestra vida, y que eso nos ayude, Señor, a poder proclamar el Evangelio, a poder hacer discípulos. Usa tu palabra en esta mañana, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy se celebra la Pascua. La Pascua no es un mandato celebrarlo, era en el Antiguo Testamento. Los judíos debían celebrar la Pascua, era un mandamiento a través de la ley. Hoy no es un mandamiento celebrar la Pascua, pero sí, claramente es un buen momento para poder reflexionar sobre lo que significa la cruz y lo que significa la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, generalmente cuando uno predica el Evangelio le dice a las personas que Jesús ha muerto por sus pecados y se queda ahí. En general, casi siempre hacemos eso. Pero la realidad es que si Jesús hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, hoy nadie acá tendría esperanza. La esperanza no es que solamente murió, sino que resucitó de los muertos. Y como cantamos, la tumba está vacía. Y cuando pensamos en la resurrección de Jesús, tiene muchísimas implicaciones. La regeneración, podemos decir que influye, que la resurrección tiene influencia sobre nuestra regeneración. Podemos hablar del nuevo nacimiento a la luz de la resurrección. Podemos hablar de la justificación a la luz de la resurrección. Podemos incluso hablar de cómo serán nuestros cuerpos resucitados a la luz de la resurrección. Podríamos hacer incluso un sermón apologético, un sermón donde mostremos cómo el Evangelio es verdad, cómo la Biblia es verdad a la luz de que la tumba está vacía. Y realmente se podrían abarcar muchísimos temas a la luz de la resurrección. Pero me gustaría que podamos ver en esta mañana las implicaciones que tiene la resurrección de Jesús en la misión de la iglesia. ¿Okay? Las implicaciones que tiene la resurrección para la misión de la iglesia. O sea, que Jesús haya resucitado, ¿qué implicaciones tiene para nosotros como iglesia? Y bueno, y una de ellas es la Gran Comisión.
Realmente la gran comisión, que es este texto, es una brújula para la iglesia. Que Jesús haya resucitado implica, una de las implicaciones que tiene, es que nosotros como iglesia debemos hacer discípulos. Este mandamiento, conocido como la Gran Comisión, es uno de los mandamientos tal vez más conocidos. Desde tal vez que llegaste al Evangelio has escuchado miles de veces que debemos ir y hacer discípulos. Es sumamente conocido. Pero lamentablemente tal vez es un texto olvidado para la iglesia, y no solamente olvidado, es un texto mal interpretado. Por eso me gustaría que vivamos a la luz de que Jesús resucitó. Vos y yo, nosotros como iglesia, debemos, no es una opción. Alguien ha dicho, esta no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Vos y yo, nosotros como iglesia, debemos, es un mandamiento, debemos hacer discípulos. Bueno, ¿y cómo hacemos para ser discípulos? Bueno, este texto nos da 4 grandes verdades. 4 grandes verdades que te van a ayudar a vos y a mí a ser discípulos. 4 grandes verdades que te ayudarán a ser discípulos. En primer lugar, para ser discípulos debemos comprender nuestra gran debilidad. Eso vemos en el versículo 16 y 17. En segundo lugar, para ser discípulos debes reconocer la gran autoridad de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 18. En tercer lugar, para ser discípulos debemos esforzarnos por cumplir la tarea. Versículo 19 y 20. Y en cuarto lugar, para ser discípulos debemos aferrarnos a la gran promesa. Así que 4 verdades que te ayudarán a ser discípulos. Y sabemos que cuando Jesús resucitó de los muertos, Jesús tuvo por lo menos 10 apariciones. Leemos en los evangelios que cuando Él resucita, por lo menos tiene 10 apariciones. 5 de ellas se dan el mismo día que Jesús resucita. Jesús es arrestado entre el jueves por la noche y viernes por la madrugada. Es crucificado el viernes y resucita el domingo. Por eso nosotros celebramos los cultos los domingos, en referencia a la resurrección. Así que Jesús resucita el domingo y por lo menos tiene 10 apariciones. 5 de ellas se dan el mismo día de la resurrección. Cuando Jesús resucita, se aparece a María Magdalena. Eso nos cuenta Juan y Marcos. Ese mismo día aparece a otras mujeres. Eso nos cuenta Mateo, vamos a ver, versículo 9. Ese mismo día se le aparece a 2 discípulos rumbo a Emaús. Ese mismo día de la resurrección se le aparece a Pedro, según Lucas 24:34. Y se le aparece a los 10 apóstoles que están reunidos. Y se presenta en medio y dice, paz a vosotros. Esas 5 apariciones de Jesús son el día de la resurrección. Pero luego tenemos otras 5 apariciones por lo menos, luego del domingo. Jesús se aparece en el mar de Galilea. No sé si recordarán cuando los discípulos están pescando. Eso nos dice Juan 21. Jesús se le aparece a 500 personas. Eso nos dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. Bueno, y algunos piensan que este texto de Mateo 28 es una referencia a 1 Corintios 15. Se le aparece a Jacobo, a su medio hermano. Eso nos dice 1 Corintios 15, 7. Luego se le aparece de nuevo a los discípulos. Eso lo vemos en Lucas 24, 44. Y la última aparición la vemos en el momento de la ascensión, que es en Hechos, capítulo 1, versículo 9. Y cuando leemos el Hechos, dice que Jesús se le aparece por 40 días. Así que no sé qué referencia tenemos de la resurrección, pero no es que Jesús resucita y aparece una vez y asciende a los cielos, sino que tiene varias apariciones y nos dice el libro de los Hechos que Él está 40 días enseñándole a sus discípulos acerca del reino. Y esto es totalmente importante para entender este texto. Porque la primera aparición de Jesús cuando resucita, cuando vos estás leyendo el Evangelio de Mateo, parece que esta es la primera aparición. O sea, parece que Jesús resucitó y se le aparece a los discípulos en esta vez. Pero esta no es la primera aparición de Jesús resucitado.
Mateo no es un evangelio cronológico, él no tiene la intención, tal vez como Lucas, de narrar cronológicamente los hechos, sino que Mateo agrupa por temas según su propósito del evangelio. Así que Mateo no nos narra todos los detalles de la resurrección, pero nos narra solamente esta aparición de Jesús, nada más. Solamente Mateo nos narra, Juan nos narra más apariciones, pero Mateo nos narra solamente una a sus discípulos, y es esta que leemos. Así que en Mateo 27 vemos la muerte de Jesús, y en Mateo 28 vemos la resurrección. Y lo primero que aparece, Jesús se le aparece a las mujeres, noten conmigo en Mateo capítulo 28, versículo 9. Los ángeles, las mujeres ven la tumba vacía, los ángeles le dicen que habían resucitado, y Jesús se le aparece a las mujeres, y dice Mateo 28, 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro a las mujeres, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo a las mujeres, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que Jesús, lo primero que nos cuenta Mateo es que Jesús se le aparece a las mujeres. Y luego lo que nos cuenta Mateo es que Él se le aparece a sus discípulos. No sabemos si acá en esta aparición, cuando Él da la gran comisión, están solo los 11 o hay más personas, o hay 500 personas más, que es lo que nos dice 1 Corintios 6. La verdad es que no lo sabemos, y Mateo no da muchos detalles, ¿se dieron cuenta? No narra mucho detalle. Pero al Mateo no dar tanto detalle, hay un detalle que nos da, que nos deja atónitos. En el versículo 9, Jesús le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos que resucité, y que vayan a Galilea. Bueno, los discípulos van a Galilea, noten versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Así que los discípulos obedecen a Jesús. Pero el versículo 17 nos llama muchísimo, muchísimo la atención. El versículo 17 casi que nos deja desconsolados. Y eso es lo primero que me gustaría que podamos ver. La primera gran verdad que vemos que nos motiva o nos enseña cómo hacer discípulos. Y es comprender nuestra gran debilidad. Comprender nuestra gran debilidad. Noten lo que dice el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. O sea, esto es tremendo. Los discípulos están viendo a Jesús y le adoran. La palabra ahí adorar no es como otra palabra. La idea es de arrodillarse, es de postrarse delante de alguien. Así que los discípulos ven a Jesús resucitado, nos dice Mateo, ellos van a Galilea, como le dijeron las mujeres. Ya lo habían visto a Jesús. Por favor, no pierdan esto de vista. Ya lo habían visto a Jesús. Jesús ya se había aparecido entre ellos, le había dicho, pasa a vosotros, por lo menos 2 veces, porque se le aparece a los 10 y luego se aparece con Tomás. Ya se le había aparecido a Pedro, ya se le había aparecido a los discípulos camino a Maús, así que ellos lo ven y le adoran. Pero el texto dice algo increíble, versículo 17. Pero algunos dudaban. Esto Mateo lo pone con intención. ¿Por qué pone este detalle acá Mateo? Algunos dudaban. Y cuando vos entendés que esta no es la primera aparición, te llama la atención. ¿Cómo van a dudar? Si ya lo vieron, por lo menos, algunos de ellos 2 veces lo vieron resucitado. Y Pedro tal vez más, por lo menos 3 veces. ¿Cómo es que ellos dudan? No, la palabra dudar que usa Mateo acá, solamente se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento, solamente 2 veces. Una es acá y la otra es en Mateo 14, 31, cuando Pedro camina sobre las aguas y se lanza ahí sobre las aguas Pedro y de pronto empieza a tener miedo y se empieza a hundir y Jesús lo toma de la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la otra vez que se usa esta palabra, dudar. La idea acá de dudar no es incredulidad, no es que ellos no creían. La idea es que ellos vacilaban. De alguna manera ellos tenían fe. Cuando Pedro camina sobre las aguas, tenía fe. Imagínate, hace poco estuvo la Sudestada acá. Si vos estás en un barco en la Sudestada, ¿te animarías a caminar sobre las aguas? Ni por más que viéramos a Jesús.
Pedro tenía fe, se lanzó, pero en el medio dudó. No es que era un incrédulo, pero en el medio le agarró un temor y dudó. Bueno, lo mismo pasa acá. Ellos estaban dudando. Bueno, algunos comentaristas, algunos estudiosos, dicen que en realidad los que dudaban no eran los apóstoles, sino como piensan que esta aparición estaban los apóstoles y los 500, que dice 1 Corintios 15. Entonces dice que los que dudaban no eran los apóstoles, sino que en realidad los que dudaban eran los otros 500. Bueno, podría ser que haya más personas, pero Mateo acá nos quiere dar a saber que los que dudaban son los 11. Porque él dice que en el versículo 16 no habla de 500, habla solamente de 11. Pero los 11 discípulos, aquí quiero dejar bien claro, Mateo ahí, los 11 discípulos fueron a Galilea, eso no dice el 16. Y el 17 dice que algunos dudaban. Bueno, otros, claro, porque esto nos trae un montón de dudas. Algunos dicen, no, en realidad no es que dudaban de la resurrección, sino que en realidad ellos como que no reconocieron a Jesús. Lo vieron de lejos y dijeron, ¿era Jesús o no era Jesús? Bueno, tenemos una referencia a eso en Juan 21. Cuando están pescando y está Jesús en la orilla, ellos no reconocen que es Jesús. No tienen ni idea, hasta que después Juan se da cuenta. Entonces algunos dicen, no es que en realidad dudaban de la resurrección, sino que ellos en realidad no sabían muy bien si era o no era Jesús. Bueno, pienso que no. Porque no hay ninguna referencia cuando Juan dice que ellos no sabían si era Jesús, en Juan 21, Juan lo aclara en su evangelio, dice, ellos no sabían si era o no era Jesús. Pero acá Mateo no hace ninguna aclaración, dice que ellos están ahí y cuando Jesús se aparece, algunos dudan. Y esto nos muestra que Mateo no, y encima Mateo era uno de ellos. Mateo era uno de los que estaba ahí. Mateo quiere dejar en claro que quiere hacer referencia a las debilidades de los discípulos. Si vos lees el Evangelio de corrido, Juan, antes de esto de los discípulos, lo último que lees de los discípulos de los 11 es que Pedro le niega. Mateo claramente quiere dejar en su Evangelio claro que los discípulos no son héroes. Muchas veces Jesús les llama hombres de poca fe. Ellos iban peleando para ver quién era el más grande luego de que Jesús le dijo de que iba a morir. Así que Mateo no trata de esconder las debilidades. Y los evangelistas, no solamente Mateo, ninguno esconde las debilidades de los apóstoles. En Lucas capítulo 24, versículo 26, luego de que las mujeres le dicen a los apóstoles que Jesús había resucitado, dice, y a ellos estas palabras le parecieron como disparates. Las mujeres, Jesús le dijo que iba a resucitar. Las mujeres van al sepulcro, no ven la tumba vacía y le dicen que Jesús resucitó. Cuando los 11 lo oyen, no lo creen. El libro de Marcos termina de esta manera. Bueno, hay una gran discusión si eso no termina acá, probablemente sí. De esta manera, Marcos 16:8. Escuchen cómo termina el Evangelio de Marcos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Así termina el Evangelio. ¿Se imaginan? La realidad es que los evangelistas en ningún momento ocultan la debilidad de los apóstoles y de los discípulos. Y en un sentido, para mí es precioso que Mateo ponga este detalle en la Gran Comisión, porque nosotros, cuando pensamos en la Gran Comisión y luego leemos el libro de los Hechos, tendemos a pensar que ellos eran superhéroes, como que generalmente pasa en las películas que alguien forma un equipo de algo para algo y vienen los mejores, ¿no? Forma un equipo que tiene que ir a rescatar a matar a un terrorista, y no te llaman ni a vos ni me llaman a mí, llaman a los mejores. Y si tienen que, no sé, armar un equipo de lo que sea, de un deporte, llaman a los mejores, ¿no? Y siempre se muestra eso. Bueno, la realidad es que los evangelistas nos quieren dejar claro que Jesús no llamó a los mejores. Si nosotros estábamos ahí, no sé, me puedo imaginar a los ángeles diciendo, ¿estás seguro, Señor, vas a mandar a estos? ¿Vos estás seguro? Porque la realidad es que los discípulos eran personas
débiles. Ellos, aún después de la resurrección, vacilan en sus corazones. Así que ellos no son hombres perfectos, no son un equipo SWAT, sino que ellos son hombres débiles. Hombres y mujeres débiles. Y pienso que esto nos anima, o por lo menos a mí, saber esto me anima. Porque realmente cuando nosotros leemos tal vez la Gran Comisión, pensamos que la Gran Comisión, que da Mateo acá, es para superhéroes. Tal vez vos mirás tu vida y decís, bueno, la Gran Comisión, id y haced discípulos, encima noten el peso de la Gran Comisión, a todas las naciones. Bueno, eso está bien para Grace. Eso está buenísimo. Claro, ellos deben hacer discípulos. Claro que sí. Bueno, eso está bien para, no sé, la iglesia de la IBI, la Iglesia Bíblica Internacional. Está bien para la IBSJ. Ellos, claro, ellos deben ir a hacer discípulos. Pero nosotros estamos exentos acá de esto. Está bien para iglesias grandes. Las iglesias grandes deben ir y deben hacer discípulos. Pero bueno, nosotros estamos exentos de esto. Porque seguramente mirás a tu costado y decís, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a cumplir nosotros la Gran Comisión? ¿Qué vamos a ir nosotros a hacer discípulos hasta la última de la tierra? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros recién estamos arrancando, así que capaz vos leés la Gran Comisión y pensás que la Gran Comisión es para otros. La Gran Comisión no es para otros. Si vos sos un creyente, la Gran Comisión es para vos. Y no importa si somos una iglesia de 15 años, 20 años, 30 años, o somos una iglesia de 6 meses, la Gran Comisión es para la iglesia. Tal vez vos mirás tu vida y decís, bueno, pero yo recién estoy arrancando en la fe. ¿Yo qué voy a cumplir con la Gran Comisión? No importa si recién estás arrancando. La Gran Comisión es para vos. Y por eso me encanta que se resalte la debilidad de los apóstoles. Porque como dije antes, vos lo último que lees en el Evangelio de Mateo, en capítulo 26 o 27, es la negación de Pedro. Eso es lo último que lees. Y lo que lees ahora es que ellos dudan. Y Jesús le está dando la Gran Comisión a personas débiles. Así que si el Señor está levantando una iglesia acá en Santa Teresita, no es para que tengamos algo que hacer los domingos a la mañana. No, si Dios está levantando una iglesia acá en Santa Teresita, no es para que nos sintamos cómodos acá y vengamos, la pasemos lindo, tengamos comunión, salgamos acá, nos vayamos a comer y la pasemos cómodos. No, hermano. No. Si Dios está levantando una iglesia acá en Santa Teresita, es para que sigamos cumpliendo con la Gran Comisión. No importa si somos 5, si somos 10, si somos 500, no importa. No importa si acá hay doctores en teología, licenciados en teología, o no los hay, no importa. No importa si tenemos predicadores famosos o no los tenemos, porque no los tenemos. No importa, no importa. La Gran Comisión es aún para nosotros. Y Jesús no le entrega la Gran Comisión a... Tal vez ahora el tema de los apóstoles, claramente, está súper distorsionado. Los predicadores son estrellas, pero los apóstoles no eran estrellas. Eran hombres y mujeres débiles, totalmente débiles. Y estos 11 hombres y mujeres débiles trastornaron el mundo. Y en 30 años el Evangelio llega a 3 continentes. Por hombres y mujeres que dudaban luego de haber visto a Jesús resucitado. Increíble. Por hombres que han negado al Señor. Por hombres y mujeres débiles. Así que en primer lugar vemos que la Gran Comisión es para nosotros. Por más que seamos débiles, por más que no tengamos grandes predicadores, grandes celebridades, no importa. Vos tenés que grabarte totalmente. Este texto no lo puedes pasar por alto. Este texto es para vos, es para mí, si sos un creyente. Nosotros como iglesia debemos, del momento cero, grabarnos esto en la mente. Si Dios levanta una iglesia acá, no es para que estemos cómodos. No es para que estemos cómodos. Es para que cumplamos con la Gran Comisión. Así que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que ninguno de los que acá somos ningunos fenómenos, no nos exime de cumplir con la Gran Comisión. Así que en primer lugar, la primera verdad que te va a ayudar
a ser discípulos es comprender nuestra gran debilidad. Comprender que tu debilidad no es una excusa para ser discípulos. La segunda gran verdad que te va a ayudar a ser discípulos es reconocer la gran autoridad de Cristo. Noten conmigo en el versículo 18, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de dar el gran mandamiento, lo que se conoce como la gran comisión, alguien ha dicho que Jesús da una gran declaración. Y generalmente conocemos la segunda parte del versículo, que tiene que ver con el hacer discípulos, pero nos olvidamos de la primera parte. Y la realidad es que si nosotros le sacamos esto al texto, le sacamos la primera parte, le sacamos esta declaración, todo lo demás se derrumba. Antes de dar la gran tarea, Jesús da una gran declaración. Y eso es importantísimo. Imagínate por un momento que te contratan te ofrecen un trabajo, te van a contratar, te quieren contratar para para ser el presidente de una empresa en el exterior, en el país que vos quieras, imagínate, en Estados Unidos, en Europa. Te van a contratar, así que vos vas a la entrevista y dices, bueno, estamos muy contentos con su perfil, queremos que usted sea el nuevo o la nueva presidente de nuestra empresa, le vamos a pagar todos los gastos. Para viajar a usted, a su familia, le vamos a dar una casa. Pero bueno, antes de tomar este desafío, quiero que sepan que la empresa está casi quebrada. Ya no nos quedan muchos empleados. A los pocos empleados que tenemos hoy en día, no les podemos pagar el sueldo. Nuestros productos están quedando obsoletos, así que, bueno, no sé cuánto más puede subsistir esta empresa. Pero bueno, le ofrecemos que usted sea el presidente de esta empresa. Así que acepta mudarse, dejar su familia, dejar su país atrás e irse a este otro país a tomar este desafío. Bueno, probablemente es algo que estés medio loco. Vos no vas a dejar tu casa, tu familia, tu trabajo actual. No tu familia, otra vez te mudás con tu familia, pero tus otros parientes, tus amigos, para irte a una empresa esta quebrada. Ahora, distinto sería que te digan, bueno, le ofrecemos este nuevo desafío en esta empresa, en este otro país, pero quiero que sepa que esta empresa es la número 1 a nivel mundial. Tenemos dinero para afrontar cualquier desafío comercial. Todos los años renovamos nuestra maquinaria, así que tenemos lo último, de lo último, de lo último. Nos sobran personas, tenemos contratado a los mejores profesionales. ¿Acepta, por favor, este desafío? No sería distinto. Bueno, cuando Jesús, antes de dar este gran mandamiento, la gran comisión, Jesús da una gran declaración, y esto es importante, porque si esta declaración no estaría, es como que Jesús nos estuviese, como el primer caso, como que nos contratan para ir a fundar una iglesia, para ir a liderar una empresa fundida. Pero Jesús les está diciendo, antes de darle la gran comisión, quiero que entiendan que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús le está mandando a poner un River Manía al lado de la Bombonera. Un lugar donde vende solo cosas de River al lado de la Bombonera. Imposible. Bueno, Jesús le está mandando una tarea más difícil a los apóstoles, que no eran ningunos superhéroes. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gran comisión va a subsistir? ¿Por qué la gran comisión no se va a interrumpir? Por la autoridad de Cristo. Y la gran comisión no descansa sobre los hombres. La gran comisión descansa sobre los hombros de Jesús. Claro, suena raro, ¿no? Que Jesús diga, toda potestad me es dada, porque vos pensás. Pero Él no tenía toda autoridad. Mateo, particularmente, nos habla muchísimo, muchísimo de la autoridad de Jesús. Por ejemplo, en 4:20 nos dice que Jesús tiene autoridad sobre las personas. En 8:6, que tiene autoridad sobre las parálisis y el sufrimiento. En 9:22, que tiene poder sobre el sufrimiento, que tiene poder sobre la ceguera, sobre la lepra, sobre el templo, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la historia. Mateo en todo su evangelio quiere dejarnos en claro que Jesús tiene autoridad. Incluso el Sermón del Monte termina diciendo que la gente se admira su doctrina porque esto nos enseña con autoridad.
Claro, Jesús tenía autoridad, pero ¿por qué Jesús dice después de la resurrección que ahora les da la autoridad? Bueno, porque debemos entender que cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él nunca dejó ninguno de sus atributos. Si Él hubiese dejado algún atributo, hubiese dejado de ser Dios. Pero Él de cierta manera limitó sus atributos. Por eso, como leyó Silvito en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, Él no dejó de ser Dios, ni se despojó de su divinidad. Pero Él limitó de alguna manera sus atributos. Porque Jesús tenía un propósito que era ir a la cruz. Y Jesús, nos dice el Evangelio de Mateo, que varias veces Jesús le dice, no digan nada, cállense la boca. En Mateo 8:4, luego de sanar a un leproso, le dice, andá, presentá al templo, pero no digas nada, no le cuentes a nadie. En Mateo 9:30, luego de sanar a 2 ciegos, le dice, no digan nada, yo los sané, pero no digan nada. Porque Jesús tenía el propósito de venir a morir por nuestros pecados. Su primer venida, Él no venía a reinar, Él venía a morir. Por eso incluso cuando le quieren hacer rey, Jesús se va. Cuando la fama se extiende, Jesús se va a otros lados. Porque en su primer venida Él no vino a reinar, Él vino a morir. Por eso la muerte y resurrección de Cristo es clave. Si Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados y no hubiese resucitado, vos y yo no tendríamos esperanza. No habría gran comisión que llevar. Incluso alguien dijo que es muy fácil refutar el cristianismo. Es lo más fácil que hay. Tenés que negar la resurrección. Tenés que, mejor dicho, comprobar que Jesús no resucitó. Es tan fácil como eso. Pero es tan difícil como eso. Porque nunca nadie lo puede refutar, ni lo va a poder refutar porque Jesús resucitó. Porque el cuerpo no está. Así que es fundamental. Si Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados y no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza. La Biblia nos dice que Jesús es Dios hecho hombre que vino a recibir, en su primer venida, Él vino a recibir la ira de Dios. La ira de Dios que vos merecés por tus pecados. Nuestras buenas obras no nos salvan. Jesús no vino a dejarnos solamente un ejemplo. No vino a vivir para que solamente limitemos y seamos buenas personas y nos portemos bien y sepamos cómo amarnos. No vino a eso Jesús. Claro que nos dejó ejemplo. Pedro nos dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero su mayor función es morir por nuestros pecados y resucitar. Eso es a lo que vino. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, no tendrías esperanza. No importa que vengas a la iglesia todos los domingos, no importa que trates de orar a Dios todos los días, que trates de leer tu Biblia todos los días, no importa que vos trates de ser la mejor persona del mundo, si Jesús no hubiese muerto y resucitado, no tendrías esperanza. La única manera en la cual una persona puede ser salva es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo. Pero ahora Jesús sí ya había muerto y resucitado, y por eso esta declaración de toda autoridad me es dada. No es que antes no tenía autoridad. Está en conexión con la gran comisión. Lo que Jesús está diciendo, yo ya morí, ya resucité, ya vencí la muerte, ya pagué el precio de aquellos por los cuales vine a morir, ahora vayan. Vayan porque si Él no hubiese muerto, la gran comisión fallaría. Pero ahora la gran comisión, imposible que la gran comisión falle. Imposible. Jesús dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Y Jesús dice en Juan 17, Padre, los que vos me has dado, yo les he dado vida. Jesús está diciendo yo ya morí, ya resucité, no hay chance de que la gran comisión falle. No hay posibilidad. Aquellos por los cuales yo he muerto van a creer. Vayan, háblenles. No hay posibilidad. Toda la autoridad me es dada a mí. Y como toda la autoridad me es dada a mí, yo tengo poder para darle vida a quien yo quiera. Y yo les voy a dar vida a aquellos por los cuales he muerto. A veces cuando pensamos en llevar el Evangelio, pensamos que es como ir a vender Nokia 1100, un Nokia 1100, ¿no? Hoy en día. ¿A quién le vas a vender un Nokia 1100? Bueno, algún paranoico que esté obsesionado con todo esto de las teorías conspirativas le podés vender alguno, pero no vas a encontrar muchos en la realidad, no vas a encontrar muchos. Si yo te doy para vender 500 celulares Nokia 1100, ¿cuántos vas a vender? A un buen precio, no los regales. Bueno, la realidad es que Jesús no nos manda a vender Nokia 1100.
No nos manda, a veces pensamos eso, bueno, nos manda a predicar el Evangelio a un mundo que ya ni cree en Dios. Por lo menos, no sé, hace 200 años la gente iba a la iglesia contenta, aunque no eran creyentes, pero por lo menos iban a la iglesia. Vos le hablabas a alguien y antes, no sé, si decías que no creías en Dios, aunque la gente no creía en Dios, como la Biblia dice, pero si hace 200 años si alguien decía que no creía en Dios, lo miraban mal. Todo el mundo creía en Dios. De cierta manera, ¿no? Comillas, creía en Dios. Pero ahora ya la gente se manifiesta ser atea. Incluso ahora es al revés. Si vos decís que crees en Dios, te tratan como una persona que tiene problemas mentales. Creer en Dios hoy lo ven como algo que estorba el avance de la sociedad. Así que ahora Jesús te dice, bueno, andá, predicá el Evangelio a un mundo que no te quiere escuchar. Y a un mundo que te va a querer escuchar cada vez menos. Bueno, por eso digo, si nosotros le sacamos esta declaración, yo no estaría muy animado. Pero esta declaración es preciosa. Vos debes predicar el Evangelio. Yo debo predicar el Evangelio. Porque Cristo tiene toda la autoridad. Cristo tiene toda la autoridad. Un átomo del universo no se mueve que no sea la voluntad de Dios. Un pájaro no cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Cada persecución que se ha levantado contra la iglesia, cada situación difícil que la iglesia ha pasado, ha estado bajo la mano del Señor. La persecución que hay ahora en Oriente, no está la persecución porque a Dios se le escapó de las manos, porque Dios se olvidó de las personas en Oriente. No. Está dentro del plan de Dios. Y cada situación difícil que la iglesia pase, está bajo el plan de Dios. Nadie jamás puede mover un dedo contra la iglesia si no está bajo el plan de Dios. Nadie. Así que todo lo que te vaya a suceder a vos, cuando vayas a ser discípulos, está bajo el plan de Dios. Y si te matan por predicar el Evangelio, no es porque Dios se olvidó de vos, o no es porque justo Dios estaba distraído, es porque Dios ha querido que des tu vida por el Evangelio. Te ha dado ese privilegio. Así que para ser discípulos debemos comprender en primer lugar nuestra gran debilidad, aunque no somos capos, ninguno de acá somos ningunos capos, eso no nos exime. En segundo lugar, debes reconocer la gran autoridad de Cristo. La gran comisión no depende sobre nuestras estrategias, nuestro carisma, depende de la autoridad de Cristo. En tercer lugar, la tercera gran verdad que te ayudará a ser discípulos es que debemos esforzarnos por cumplir la gran comisión. En tercer lugar, para cumplir la gran comisión, debes esforzarte por cumplirla. Noten versículo 19. Por tanto, ese por tanto ahí, clarísimo, une con la gran, dado que a mí tengo toda autoridad, entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dado que Cristo tiene autoridad, lo que vos y yo debemos hacer es hacer discípulos. Ese es el imperativo. El imperativo quiere decir la orden, el mandamiento. La orden que Jesús le da a sus discípulos, ahí es, hagan discípulos. Ese es el verbo que domina todo el pasaje. Pero claro, hay un verbo, notarán ahí en el versículo 19, que la Reina Valera, y no solamente la Reina Valera, casi no sé todas, pero las Américas también, creo que la NBI también, varias traducciones lo traducen como una orden. Id, si yo te digo andá, es una orden. Id es una orden en español. Pero en griego no es un imperativo, no es una orden, sino es un participio, se le llama. Bueno, como es un participio, algunos dicen que en realidad esto debería traducirse de la siguiente manera. Yendo, los participios a veces se traducen como gerundios. Yendo, mandamiento, hagan discípulos. Mientras van, hagan discípulos. Y tenemos un paralelo en esto en Hechos. Dice que en Hechos 8, luego que se desata la persecución, las personas mientras iban, por donde iban, predicaban el Evangelio. Y muchos iban siendo salvos. Bueno, puede ser que se traduce yendo, pero algunos estudiosos dicen que no, que está bien que se traduzca como aunque no es el imperativo dominante en el texto, no es el mandamiento dominante es hacer discípulos,
pero cuando un participio está antes de un imperativo, puede funcionar como una orden. Toma la fuerza de la orden, que es hacer discípulos. Entonces, en ese caso, algunos dicen no está bien traducido. Bueno, por algo los que traducen la Biblia no son principiantes, son eruditos, y no uno, varios. Y por algo lo traducen como un mandamiento, porque no es incorrecto decir que debemos ir. La realidad es que no es incorrecto. No es lo vamos a ver ahora, no es la fuerza del texto, pero no es incorrecto. Claro que la iglesia debe ir. Claramente que sí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, el Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que os he llamado, y los manda afuera a que dejen la iglesia de Antioquía y vayan y hagan discípulos. A Pablo y Silas lo mismo. Se les envía, la iglesia los envía a otros lados a hacer misiones. Y claramente, si estamos leyendo el Evangelio de Mateo de un tirón, esto contrasta con lo que Jesús les dijo en Mateo 10:5. Él les dijo, le da instrucción los envía de 2 en 2 a predicar, y dice: por camino de gentiles no vayáis. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Bueno, eso era antes de su muerte y resurrección, porque el primer foco de evangelismo eran los judíos. Dice en Romanos, primero a los judíos, después a los gentiles. Y esto contrasta. En ese momento Jesús no había muerto, todavía no había resucitado. No vayan. Y ahora contrasta. Vayan. Pero vayan hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia no debe quedarse esperando que la gente venga. Esa es la realidad. La gente no debe quedarse esperando que la gente venga. Ni siquiera los cultos son cultos en un sentido enfocados en los perdidos, sino enfocados en Dios y en la adoración a Dios. Evangelizamos, predicamos el Evangelio, pero el centro acá es Dios. Por eso la iglesia en Israel, donde estaba el templo en Israel, era: vengan a Israel y vean a este Dios. Vengan y vean. Bueno, ahora el mandato para la iglesia es: vayan y cuenten. Vayan y cuenten. Y por eso lo vemos, como dije antes, por ejemplo, en Hechos 13, con Pablo y Bernabé. Y lo vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos, cuando las personas van saliendo y van predicando el Evangelio. Claro que aunque esto es un participio y no es, por mucho tiempo se ha hecho el énfasis en el id, y ahora capaz se le quiere sacar totalmente, no se lo debemos sacar totalmente la fuerza al id, porque debemos ir. Hay personas, la iglesia debe enviar misioneros. Hay personas que van a tener que dejar sus hogares, van a tener que dejar sus comodidades y van a tener que ir a otro lado a llevar el Evangelio. Y la iglesia es la responsable de enviar a esas personas. Así que no le sacamos toda la fuerza al id. Tal vez vos seas uno de los que en algún momento deba dejar tu casa, deba dejar tu familia, me refiero a no a tu esposa ni a tus hijos, sino a tus otros familiares, y debas ir a otro lado a cumplir con la gran comisión. Y la iglesia debe enviar. Pero como dije antes, la fuerza de esto no está en el id, sino el imperativo, el mandamiento, la orden es: haced discípulos. Haced discípulos. ¿Y por qué es importante? Porque es fundamental que entiendas que la orden no es tanto id, sino haced discípulos. Porque cuando nosotros pensamos que el mandamiento es id, o sea, el verbo que domina ahí todo el pasaje es id, eso distorsiona la obra misionera. Y has escuchado, yo he participado, yo lo he hecho, lo hemos hecho como iglesia allá en Buenos Aires, Carapachay, hacer viajes misioneros de una semana, hacer una actividad evangelística, ir, predicar el Evangelio una semana, no sé, por ejemplo, venimos acá, predicamos el Evangelio una semana, nos vamos al lado, predicamos el Evangelio al lado, y no sé, luego de, un mes, volvemos y decimos: hemos cumplido con la gran comisión. Haciendo el énfasis en el id, se ha desarrollado todas las campañas evangelísticas donde se
se lleva generalmente un gran orador y se le predica el Evangelio 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 personas que escuchan el Evangelio y decimos, estamos cumpliendo con la gran comisión. Estamos yendo y estamos predicando el Evangelio. Bueno, eso es excelente que hagan eso. Es excelente que vayan y prediquen el Evangelio, es buenísimo. Pero si solo hacemos eso, no estamos cumpliendo con la gran comisión. En un sentido, vamos a ser honestos, no es tan difícil irte una semana, un mes a otro lado. No es tan difícil. Yo no soy una persona, yo veo una araña y me asusto. Y no sé, he ido a otros lados a predicar el Evangelio. No es tan difícil. Si yo organizo acá un viaje misionero, capaz vamos todos. Y sentimos que estamos cumpliendo con la gran comisión. Pero si solamente, y voy a aclarar, por eso digo, no es que eso está mal. Si solamente hacemos eso, no cumplimos con la gran comisión, porque la gran comisión es hacer discípulos. Y esto cambia toda la ecuación. Primero y principal cambia la ecuación porque ¿cuántas personas van a ir a África? ¿Cuántos? Una iglesia de 500 personas. ¿Cuántos van a ir? ¿1? ¿Tal vez? ¿2? ¿Cuántas personas van a ir al Chaco? De una iglesia multitudinaria, digo. Capaz de acá ninguno. Y una iglesia de 200 personas, 300, 500 mil. ¿Cuántos? Bueno, muchos. Pero generalmente cuando se hace énfasis en el id, vos estás escuchando ahí el mensaje y decís, genial, esto no es para mí. Dios no me llama a las misiones, esto no es para mí. Vamos a orar por el loco que quiera ir, pero esto no es para mí. Pero si la gran comisión no es tanto ir, aunque lo implica, sino es hacer discípulos, estás al horno, yo también estoy al horno. Porque entonces la gran comisión es para vos también. Y entonces ya no es tan fácil la gran comisión. No se trata de ir un mes a un lado y predicar el Evangelio y ya está. Y bueno, si te convertiste, que Dios te ayude ahora, hermano. Bienvenido, te vas a ir al cielo. Si Dios quiere, nos vemos en el cielo. Chao. Y me olvido de esta persona. No. Ahora la gran comisión se trata de hacer discípulos. Por eso el texto no dice id y haced convertidos. Dice id y haced discípulos. Y si no hacemos discípulos, no estamos cumpliendo con la gran comisión. Un discípulo en la Biblia es un aprendiz. Así que no solamente, claro, arranca por la predicación del Evangelio. Pero si yo le predico el Evangelio a alguien y esa persona Dios la salva, no terminé mi tarea. No, porque mi tarea ese es el comienzo de la tarea. Mi tarea es hacer discípulos. Así que hacer un discípulo es estar con la persona y enseñarle. No solamente darle datos a la persona. No solamente, bueno, te convertiste un mes, vení a mi casa un mes, te enseño, te lleno de información y ahora que Dios te ayude. No. Sino hacer un discípulo es estar con la persona, es hacer un seguimiento de la persona. Es pegarte a esa persona y ayudarlo a caminar con el Señor. Pensá por un momento en el discipulado de Jesús para con los 12. La gran mayoría de enseñanza que tenemos es de cosas cotidianas. Jesús tiene una discusión con alguien y cuando se va los discípulos le preguntan. Y viene un rico y Jesús le dice, cumple los mandamientos, papá. Esta persona se va y ahí se quedan los discípulos y dice, ¿y entonces quién se salva acá? Y así van. Y mucha de la enseñanza que vemos en los evangelios es de vida cotidiana y de pronto los fariseos le dicen algo a Jesús y Jesús le responde y ahí están los discípulos escuchando. Y lo vemos en Pablo y Timoteo. Pablo hizo varios, pero uno de ellos es Timoteo, tal vez el discípulo de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? No le dio un talonario a completar. Lo llevó en los viajes misioneros. Y de pronto Timoteo está viendo a Pablo en la cárcel, lo está viendo ser azotado, está viendo cómo Pablo reacciona a las dificultades, cómo reacciona a las adversidades, cómo reacciona a la cárcel, cómo reacciona al sufrimiento. Timoteo lo está viendo a Pablo llorar por la iglesia. Los discípulos, Jesús no está solamente dando datos a los discípulos, está enseñando al punto de que una de las mayores enseñanzas que tenemos sobre la oración es de una pregunta a los discípulos. Enséñanos a orar. No es que Jesús le dice, bueno, hoy toca la clase de la oración, por favor, saquen su cuaderno y anoten. Ellos lo están viendo a Jesús orar. Y claro, habrá sido algo increíble.
y cuando lo están viendo a Jesús en su vida diaria, y una de esas cosas diarias era orar, por favor, Señor, enséñanos, queremos saber cómo hacerlo. Así que la gran comisión implica que vos te pegues a alguien y lo ayudes, y lo lleves de la mano. Y por eso, déjame decirte que no vas a poder hacer 1000 discípulos. Imposible. Imposible que vos puedas hacer 1000 discípulos. Jesús formó a 12. 11 si querés sacar a Judas. Y dentro de los 11 tampoco pudo invertir al mismo tiempo en los 11. Dentro de los 11 Jesús pudo invertir un tiempo especial solamente en 3. Por eso, la gran comisión, hermanos, es para la iglesia. No es para el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia. Si hacer discípulos es pegarte a alguien y ayudarlo a caminar con el Señor, ¿cuántos discípulos puede hacer una persona? No muchos. ¿Cuántos discípulos puede hacer un pastor? ¿Cuántos discípulos puede hacer 5 pastores? Bueno, no mucho. Ni siquiera dedicados al ministerio, a la obra al 100%, como se dice. Por eso la gran comisión es tarea de la iglesia, es tu tarea predicar el evangelio, pero no solamente tu tarea es predicar el evangelio. Tu tarea es pegarte a alguien y caminar con él y vos mismo reproducirte en esa persona, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, reproducirte y que a su vez esa persona se reproduzca en otro y eso en otro y eso en otro y eso en otro, y así se cumple la gran comisión. Y noten que tenemos otra referencia a que la gran comisión no es solamente ir, predicar el evangelio y me olvido. ¿Por qué? Porque el texto da 2 participios más, que estos participios claramente no son mandamientos, no toman la fuerza del imperativo, claramente no, sino que nos caracterizan cómo debemos hacer discípulos. Hacer discípulos, mandamiento, hacer discípulos a todas las naciones, ¿de qué manera? ¿Cómo dice el texto? Enseñándonos y bautizando. Por eso la gran comisión es para la iglesia, no es para un loco que sale ahí con la mochila y se va a dar vueltas por ahí y a predicar el evangelio. No, es para la iglesia. Porque una de las cosas que debemos hacer con los discípulos es bautizarlos. El bautismo no salva. El bautismo tiene poder salvífico. Ni te hace más espiritual. Pero el bautismo es una identificación externa con lo que has creído internamente. Por eso, cuando vos lees la Biblia, sobre todo el libro de los Hechos, el bautismo y la conversión van juntas casi. Por ejemplo, Felipe le predica al eunuco en Hechos 8, y el eunuco le dice, obviamente no se nos cuenta todo lo que Felipe habló, pero Felipe le habló del bautismo, pues el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo, dijo el eunuco, y lo bautizó ahí Felipe. En Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. En Hechos 18:8, cuando Pablo está en Corintios, dice que creyó el principal de la sinagoga y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. El bautismo no tiene poder salvífico, pero un creyente se bautiza. Y eso se da en el contexto de la iglesia. Vos no vas ahí con la mochila, predicar el evangelio bautizando gente, no lo haces. El bautismo, la gran comisión, que la gran comisión implica hacer discípulos, bautizando, y se tiene que hacer en el contexto de la iglesia. Donde una persona cree, los hermanos que están en la iglesia ven el testimonio de esa persona, ven que hay fruto, no podemos asegurar la salvación de nadie, pero ven que hay fruto, y como consecuencia se bautiza, y como consecuencia pasa a ser parte de la iglesia. Pero si va un loco ahí con una mochila a predicar el evangelio por todos lados, ¿de qué gran comisión hablamos? ¿Cómo cumple la parte de bautizando? ¿Y cómo cumple la otra parte? Bautizando y ¿qué cosa? Enseñándoles. Y no termina ahí, enseñándoles ¿qué cosa? A guardar todas las cosas. Bueno, en un mes no le enseñas a una persona a guardar todas las cosas. Así que hacer discípulos implica que vos, la idea de ahí de enseñarle a guardar, no dice enseñarle a conocer todas las cosas. No es que le abrís tu Biblia, le mandás videos de YouTube, un par de predicaciones y listo, ya ahí, va, solo. No, tienes que enseñarle a guardar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vos estás con la persona, le estás enseñando la Biblia y esa persona vuelve a vos y te dice, ¿sabes que en mi trabajo mi jefe me dijo esto y lo mandé a pasear? No, ¿cómo le vas a mandar a pasear? Bueno, eso está mal. ¿Por qué lo hiciste? Y ahí empezás, lo aconsejás y le enseñás lo que la Biblia dice.
y te dice, y me peleé con mi esposa, no sé cómo manejar esto. Bueno, ahí le enseñás. Y vas en el día a día enseñándole cómo obedecerla. No es que solamente le das datos. Le estás enseñando a guardar la palabra de Dios. Eso claramente incluye consejería. Y nuevamente, hermanos, esto es imposible para una persona. Imposible. ¿Con cuántas personas podés hacer esto? Bueno, obviamente no voy a dar un número porque no lo sé, pero sí sé que no con muchas. Por eso es una tarea de la iglesia. Hace varios años escuché a Mariano Merino, pastor de Carapachay, hacer una pregunta, no en referencia a este texto, a otro texto, pero que hasta el día de hoy me quedó ahí picando y cada tanto me largo y me sirve para evaluar si estoy cumpliendo con la gran comisión. Es, si vos te morís hoy, ¿te vas con el Señor? ¿A cuántos discípulos dejas? ¿Cuántas personas pueden tomar tu lugar? No solamente en la iglesia, digo en general. Lo que vos haces. ¿Cuántos? ¿Cuántos discípulos dejás por el camino? O sea, dejás no en el mal sentido, sino en el sentido de que van a continuar. Como Pablo hizo con Timoteo. Pablo se fue y Timoteo ahí tomó la posta y siguió. Y Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto carga a hombres fieles que sean idóneos y así no se corta. Timoteo seguía haciendo discípulos. ¿A cuántos? ¿A cuántos podés dejar? Bueno, es una buena pregunta para evaluarnos. Y obviamente, como me ha pasado en ese momento y como me pasa aún a veces, que bueno, decimos, bueno, a nadie. Bueno, en Dios hay gracia para arrepentirnos y volver. Y empezar a ser discípulos. Y si tal vez te pasa, porque claro, una persona que se convirtió hace un mes, bueno, probablemente no pueda hacer puede predicar el evangelio y debe hacerlo, pero no puede hacer muchos discípulos. Bueno, si vos tal vez no tenés mucho conocimiento, no solamente de doctrinal, sino de práctica, bueno, debes pegarte a alguien que te discipule. Si vos hoy no te estás pegando a alguien para que te enseñe todas las cosas, nunca vas a poder enseñárselo a alguien. Así que si vos tal vez estás en la posición de, bueno, yo la verdad que no me considero que puedo hacer esto, bueno, no hay problema. Pero entonces tu tarea es pegarte a alguien para que esa persona te lleve de la mano y te enseñe. Y de esa manera, mientras vos vas aprendiendo ya automáticamente, vas identificando a alguien en el cual vos podés reproducirte. Y no tenés que esperar a tener un doctorado porque nadie lo va a tener. Sino que apenas vos ya vas aprendiendo ciertas cosas, inevitablemente lo vas reproduciendo en otros. Así que en tercer lugar, debemos esforzarnos por cumplir con la tarea. Y en cuarto y último lugar, brevemente, la cuarta verdad que te ayudará a ser discípulos es aferrarnos a la promesa de Cristo. Aferrarnos a la promesa de Cristo. Noten cómo termina el texto de manera preciosa. Y he aquí, el he aquí es enfático, mire, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Déjame decirte que la tarea, tal vez llegas a este punto y dices, wow, ¿cómo no voy a ser discípulos? Buenísimo, es mi oración. Pero déjame decirte que la tarea de hacer discípulos es ardua, es muy difícil. Jesús invirtió tiempo en 12, y uno lo entregó para morir. No es que uno se fue solamente, uno lo entregó para morir. Vos, tal vez para que nos imaginemos también, imagínate que vivimos en un contexto de persecución acá, imagínense, que si nos agarran reunidos, nos matan, imagínate. Bueno, imagínate que la persona en la cual vos has invertido años de tu vida sea la que entra con la policía. ¿Te imaginas? Años de tu vida. Lloraste por esa persona, oraste por esa persona, le diste tu vida y lo ves caer con la policía. Pablo dice de Demas, que Demas era uno de sus colaboradores, lo nombra, si no me equivoco, en Colosenses. Más adelante dice que Demas lo desamparó. Lo abandonó, Demas apostató. Marcos, el escritor del Evangelio, no apostató, pero en su primer viaje misionero, Marcos se vuelve atrás. Pablo dice en 2 Corintios, cuando dice todo lo que él pasó, fue azotado, cárceles, naufragio, hambre, papá, dice, y sobre todo, lo mayor de todo esto es el peso por las iglesias. Y Pablo estaba escribiendo a una iglesia que lo estaba acusando de ser un falso maestro. Pablo le dice a Timoteo, todos lo tomamos de chiste siempre, que tome un poco de vino, y es el
el chiste fácil de los cristianos, pero la realidad es que probablemente él tenía problemas por el ministerio. El peso del ministerio en la vida de Timoteo estaba siendo muy duro. Cuando vos pasás por momentos de presión, ¿qué te pasa? Te agarras acidez, te agarras úlceras. Bueno, obviamente en ese momento el agua no es como es hoy en día. Y Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino porque la presión del ministerio es ardua, muy ardua. Y déjame decirte que no lo estoy profetizando ni declarando ni nada, por supuesto, pero a la hora de hacer discípulos seguramente te van a traicionar. Tal vez personas a las cuales has invertido años se van a ir. Lo he visto en personas de otros, lo he visto aún en mis pastores, que han invertido tiempo y años en personas que se han ido y muchas veces se han ido ofendidos con esa persona. Así que tal vez a la hora de hacer discípulos vas a invertir años y años y años de tu vida en una persona que tal vez, no digo que va a ser así, puede ser que no, pero a la luz de la Escritura es muy probable que tal vez te abandone, que deje. Los discípulos a los cuales se le estaba dando esta gran comisión iban a ser martirizados, iban a ser puestos en la cárcel, iban a ser azotados, iban a aparecer amenazas. Así que la gran comisión es una tarea ardua, pero déjame decirte que en esa tarea ardua Jesús está con vos. Y la idea de estoy con vos hasta el fin del mundo, estoy vivo con vos todos los días, todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Estoy con vos cada día hasta el fin del mundo. Así que tal vez otros se pueden ir, otros pueden hablar de nosotros, otros nos pueden traicionar, pero Jesús no nos va a abandonar. Y aunque los discípulos iban a estar en la cárcel, iban a ser amenazados, iban a ser azotados, Jesús mismo iba a estar con los discípulos, ayudándoles, sosteniéndoles. Cuando parece que ya no da más, cuando Pablo está en Corintio y casi que está tirando la toalla, Jesús le dice, dale Pablo, dale, tengo mucho pueblo acá, dale Pablo. Y los discípulos pudieron hacer la tarea que hicieron, no porque eran los superhombres como vimos, sino porque Cristo estuvo con ellos todos los días, todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Y aunque tomamos esta promesa, la tomamos en otros contextos y está bien, el contexto es la gran comisión. El contexto es yo voy a estar con ustedes en el medio de la lucha, de las lágrimas, del poco sueño, del desgaste, todos los días hasta el fin del mundo. Así que 4 grandes verdades que te ayudarán a ser discípulos: comprender nuestra gran debilidad, reconocer la gran autoridad de Cristo, esforzarnos por cumplir la gran tarea y aferrarnos a la gran promesa de Cristo. Y mi oración es, por un lado, que esta sea nuestra mentalidad. Que la iglesia muchas veces se llena de actividades, pero no hace ni un discípulo, ni uno. Mi anhelo acá no es tener 500 actividades, ni reunión de lo que sea, sino es que hagamos discípulos. Que puedan ir alguien acá y esté buscando consejería o lo que sea, ayuda, y que se pueda decir, bueno, no el pastor necesariamente, pero los pastores que tengamos el día de mañana. Fulano te puede ayudar, fulana te puede ayudar. ¿Por qué no hablas con él? Porque podamos ser una iglesia que hace discípulos, una iglesia que da su vida por otros. Y mi segunda oración es que si vos no sos un creyente, para ser un discípulo necesitas ser un creyente, y para ser un creyente necesitas haberte arrepentido de tus pecados y haber puesto tu fe en Cristo. Tal vez vos sos y sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, pero tal vez sos un religioso. No de manera despectiva, en el sentido de que tal vez venís a la iglesia, tal vez lees tu Biblia, tal vez tratás de hacer buenas obras, pero tal vez nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez lo único que has hecho solamente es cumplir con actos religiosos. Bueno, eso no te hace un discípulo. Esas son las personas que Jesús le dice en Mateo 7, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y las personas dicen, pero hicimos un montón de cosas en tu nombre. Hoy puedo decir, vine a la iglesia y hice un montón de cosas. Nunca os conocí, nunca fueron mis discípulos. Por lo tanto, si vos estás acá hoy sin Cristo, yo te ruego, por favor, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tu Hijo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, es un gran privilegio hacer discípulos. Podrías haberle encargado esta tarea a los ángeles y lo harían mejor que nosotros. Pero tú has dejado esta gran tarea para la iglesia, para nosotros. Y queremos rogarte, por favor, que no tengamos una mentalidad de
una iglesia cómoda donde solamente estamos bien con nosotros, sino que podamos entender, Señor, que tu plan es un plan eterno y es llevar a aquellos por los cuales Cristo ha muerto a la gloria, y queremos cumplir con esa gran tarea de llevar el Evangelio, Dios. Por favor, ayúdanos a entender eso. No somos ni el fin ni el centro del mundo. Somos una iglesia más que tú estás levantando y queremos ser fieles como otras iglesias lo han sido y queremos llevar el Evangelio a otros. Por favor, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ser discípulos. Y también queremos rogarte por aquellos que tal vez están hoy y no te conocen, que tú les llames, Dios, al arrepentimiento y a la fe. Que tú hagas lo que has hecho con nosotros, que tú hagas que la luz del precioso Evangelio resplandezca sobre ellos. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.